Las hienas son excelentes cazadoras y es más probable que sus presas abatidas sean robadas por leones que al revés, a pesar de ser animales eficientes y formidables. El miedo y la falta de conocimiento, además de su apariencia peculiar con un pelaje no tan naranja y hermoso como el de otros felinos, y sus tendencias carnívoras, han dado origen a muchos estereotipos negativos. Son animales que durante mucho tiempo han sido mal comprendidos, considerados carroñeros tontos y glotones, con una risa demoníaca. Las hienas tienen un grave problema cuando se trata de dar una buena impresión, y las reacciones negativas se deben a siglos de literatura y folclore tradicional que han arraigado un desagrado por esta especie profundamente en la psique humana. Aristóteles describió a la hiena como una gran amante de la carne en descomposición. Remy Bay etiquetó al animal como un devorador caníbal de muertos, y Roosevelt la caracterizó como una mezcla única de cobardía repugnante y ferocidad extrema. Plinio el Viejo, antiguo escritor romano, escribió que las hienas eran capaces de congelar a otros animales mediante la magia. Durante siglos, los escritores han descrito el sonido de su risa como engañoso o malicioso. Reiré como una hiena cuando estés a punto de dormir, escribió Shakespeare en su obra Como gustéis. Pero es verdad que la risa de estos animales es una de las razones por las que son los carnívoros más socialmente complejos del mundo. Sus vocalizaciones mantienen intactas las sociedades de hienas. El grito característico sirve para reclutar más hienas durante una pelea con leones, anunciar la aptitud física de un macho o simplemente informar a otras hienas de su ubicación. Y es en estas ocasiones cuando se escuchan las carcajadas o risas tan malinterpretadas, exclusivas de las hienas. En el vídeo de hoy, conocerás lo que la capacidad de organización en un ataque coordinado de estos animales puede lograr. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale like y suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Vamos allá! Es principios de noviembre de 2020, y los agricultores de la región rural de Chiramanzu, en Zimbabue, están asustados. En los últimos días, bueyes, cabras y camellos han sido devorados, y sus cadáveres se dejan pudrir en las propiedades. Comienzan a circular rumores de que un grupo de hienas es responsable de los ataques. En la noche del domingo, 15 de noviembre, un hombre de 87 años llamado Tendai Mazeka estaba en un bar bebiendo con amigos, y poco después de la medianoche, se fue a casa. Mientras Tendai camina hacia su cabaña, un grupo de hienas hambrientas busca comida en la zona. La estación seca ha reducido la cantidad de comida y agua en su territorio, y las hienas vagan largas distancias en busca de alimento. Tendai llega a su cabaña, cansado y un poco ebrio debido a las generosas dosis de licor que ha ingerido. Entra y, sin cerrar correctamente la puerta, se tira en su cama. Su edad, el trabajo arduo en el calor abrasador del día y el alcohol corriendo por sus venas lo hacen caer en un sueño profundo tan pronto como cae en el colchón. Al percibir el olor de Mazeka, el estómago vacío de las hienas que estaban cerca se retuerce ante la posibilidad de encontrar algo para comer. Pasado algún tiempo, los animales se acercan y observan con cuidado a través de la rendija de la puerta mal cerrada. Su olfato y audición extremadamente sensibles informan a las hienas de que hay comida dentro. Entran en la cabaña y comienzan a atacar a Tendai ferozmente. Él despierta y lucha contra los animales para salvar su vida. El anciano débil tiene pocas posibilidades contra las feroces hienas, pero logra alejarlas brevemente hasta que más hienas ingresan a la cabaña. Los animales muerden y desgarran a Mekade mientras otros lo arrastran fuera de la cabaña, y allí, las otras hienas que esperaban afuera también atacan al frágil hombre, con mordeduras lo suficientemente fuertes como para romper huesos. Una vez que el ataque comienza afuera de la cabaña, cobra impulso. Los animales arrastran y despedazan violentamente el cuerpo del hombre en un frenesí alimenticio. Sin vecinos para ayudarlo y completamente indefenso, Tendai no puede hacer más que esperar a que el dolor de ser devorado vivo termine pronto. Cuando sale el sol, un granjero vecino que pasaba por la zona nota pedazos de carne, huesos y mucha sangre esparcidos por el suelo.
Al avanzar un poco más, se da cuenta de un brazo y, más adelante, otros miembros humanos. Conmocionado por la escena, alerta a otros miembros de la comunidad y a los guardias forestales. Cuando llegan, los investigadores notan rastros en el suelo que provienen de la puerta principal de la cabaña de Tendai, y al entrar, ven lo que parecía ser un matadero. Sangre por todas partes, en el suelo, en las paredes, en el techo y en los muebles. Los brazos del señor Mekade se encuentran afuera a una distancia de 15 metros entre sí. Pero unos metros más adelante, encuentran su cabeza desfigurada descansando en medio del polvo y la tierra. Los huesos más grandes de sus piernas están mordidos, la parte del torso del granjero solo tiene las costillas expuestas, y todo lo demás parece haber sido consumido por los animales. El cuerpo del granjero fue arrastrado unos 300 metros al mismo tiempo que era desmembrado y consumido. Toda la violencia, los rastros y el olor dejados en el lugar indican que fue el grupo de 6 hienas que vagaba por la región. Bafias Ralabat, coordinadora de desarrollo del distrito de Chiromanzu, dijo que había sangre por toda la habitación, lo que significa que las hienas lo atacaron mientras estaba en su cama y luego lo arrastraron afuera para devorarlo. Agregó que los gritos de la víctima no se oyeron porque las otras cabañas estaban ubicadas distantes unas de otras. Sinas Farao, portavoz de la gestión de vida silvestre de Zimbabue, dijo que las hienas deambulaban por la zona y habían matado a 6 cabezas de ganado y varias cabras antes del ataque al señor Mekade. Se llamó a cazadores para rastrear y matar al grupo de hienas. Farao dijo a CNN: "Estamos en el terreno tratando de rastrear a los problemáticos animales con el objetivo de eliminarlos. Si tuviéramos recursos suficientes, los habríamos trasladado antes de áreas densamente pobladas a áreas con menos población". Las autoridades de vida silvestre de Zimbabue afirman que el equilibrio entre el hombre y la vida salvaje es un problema constante, y dependen principalmente de los ingresos obtenidos del turismo para equilibrar esta relación. Sin embargo, debido a la pandemia en 2020, el sector turístico enfrentó uno de los peores años registrados. Se instruyó a los residentes locales a mantenerse vigilantes, evitar salir de noche y mantener todas las puertas y ventanas cerradas hasta que los animales sean capturados. Los restos de Tendai Mazeka fueron enterrados mientras las autoridades locales buscaban atrapar a la peligrosa banda de hienas. No se encontraron más informaciones que indiquen que los animales fueron capturados. Tendai Mazeka fue la 60ª persona asesinada por animales salvajes en Zimbabue solo en 2020. Los ataques de hienas a humanos son extremadamente raros, pero no imposibles. Solo se necesita una secuencia de factores que favorezcan a los animales. En 2019, 2 hermanos fueron asesinados mientras recolectaban frutas, en Etiopía. Un niño muy joven resultó gravemente desfigurado después de ser atacado por una hiena fuera de su casa. Mientras tanto, un adolescente tuvo sus huesos aplastados como un paquete de papas fritas por una de estas bestias mientras dormía, en un campamento familiar en Sudáfrica. Si te gustó este vídeo, te sugiero que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.